Hermanos, nuestro Creador y Salvador, Jehová, a tu santo nombre te damos honra, alabanza y gloria. Te agradecemos mucho porque tú nos permitiste este buen día y la vida de hoy. Por tu gran amor estamos reuniéndonos ante tu presencia en tu casa con tus hijos amados, Señor. Hoy te pedimos la palabra necesaria por nuestra alma. Queremos vivir según tu santa voluntad. Sin embargo, de verdad, somos muy débiles. Entonces te pedimos, Señor, tu poder y tu guía y tu corazón y tu sabiduría, Señor. Hoy danos más bendición a nuestros hermanos que están aquí también. Proteger a los hermanos que no pudieron venir hoy. Te pedimos, por favor, guarde los hermanos que están lejos, sin pastor, sin local. Te pedimos a nuestros hermanos de Arequipa, Ica y Cusco también. Ahora queremos iniciar el culto de hoy, todo confiando en tu mano poderosa. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de la palabra de hoy es Jesús caminó sobre el mar, sobre las aguas. Busquemos San Marcos capítulo 6. La palabra principal de hoy es San Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 al 82. San Marcos capítulo 6. Pongan la marca, por favor. San Marcos capítulo 6, desde el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, les dijo: tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se acalmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estos versículos nos narran la enseña en que Jesucristo caminó sobre el mar. Esto no es un mito ni una parábola, sino que realmente Él lo hizo. También esa historia contiene muchas lecciones espirituales para con nosotros. Por favor, iniciando la palabra de hoy, les quiero pedir una cosa. Imagínense esta escena en su mente, personalmente, como una película, y entren en ella.
Mire, a ver, estamos en donde, en la tierra de Israel, ¿no? Está el lago de Galilea. En verdad es un lago, pero su diámetro es 8 kilómetros. No se ve el fin del otro lado. Y el tiempo es la noche muy oscura. Se sopla un viento muy fuerte, se levanta una tempestad. En medio de ese mar muy temible, una barca pequeña está balanceándose peligrosamente contra gran olas. En esa barca están, ¿quiénes? Los discípulos de Jesús y ustedes también, ¿no? Imagínense, por favor. Y encontramos a Jesús que viene caminando sobre el mar. Si dividimos la historia de Marcos capítulo 6 en 3 partes, primero, la escena en que se separaron Jesús y los discípulos. Segundo, aquella en que los discípulos estaban sufriendo en el mar en la noche. Y tercero, cuando Jesús vino a ellos y los salvó de su difícil situación y todo salió bien. 3 partes. Primero, vamos a ver otra vez capítulo 6, 45. 46 al 45. Leamos juntos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Justo antes de esto, Jesús y sus discípulos estaban juntos con una gran multitud. Aquí dice, enseguida significa Jesús hizo esto apresuradamente, ¿no? Intencionalmente apresuró a sus discípulos a despedirse de la gente. Dice, ustedes, por favor, suban a la barca y vayan allá. Apúrense. Yo voy a despedir a estas personas. Enseguida. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué razón Jesús lo hizo? Enseguida. Antes de esto, hubo un milagro. Miles de personas escuchaban la palabra de Jesús. ¿Dónde? En un monte, ¿no? Pasó tiempo y la gente llegó a tener hambre. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Uno de ellos le presentó a un niño. Señor, él tiene su refrigerio. Solamente son 5 panes y 2 peces nada más. Claro que algunos otros también tenían su comida, ¿no? Pero la comida que fue dada a Jesús fue esto nada más, solo la comida de niño, ¿no? Con estos panes, pocos panes y 2 peces, Jesús hizo una gran cantidad de comida, ¿no? Suficiente para que toda la multitud pudiera comer. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos. ¿Cuántas personas? Comieron todos y se saciaron y recogieron
de los pedazos de 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Esta cantidad es solamente los varones que tenían más de 20 años. 5,000 varones. Entonces, vamos a suponer cómo era el corazón de los discípulos haciendo esa gran obra, milagro. ¿Cómo era? De verdad, hasta antes de que Jesús muriera y resucitara, en verdad, los discípulos no eran maduros espiritualmente, ¿no? Sino que eran muy carnales. ¿Sí o no? ¿Cómo? Discutían acerca de quién era el más grande, o algunos le pidieron a Jesús personalmente, secretamente, para sentarse al lado de Jesús. Entonces, ellos eran así, eran carnales, pues en ese tiempo, pensemos bien, el que hizo una gran cantidad de comida fue ¿quién? ¿Quién lo hizo? Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, los que repartieron esa comida a la gente, ¿quiénes? Los discípulos, ¿no? ¿Entienden? Jesús hizo la comida, sino los que repartieron la comida a la gente son los discípulos, ¿no? Obviamente, mire, recibiendo comida, muchas personas agradecieron, ¿sí o no? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Jesús? No. En verdad, mire, los que estaban lejos allá, no veían a Jesús nada. Mire, porque el número de toda la multitud posiblemente eran más de 30,000 personas. Los discípulos le partieron comida a la gente, ¿no? Y muchas personas les dieron gracia a ellos, discípulos. Entonces, ¿cómo era el corazón de ellos oyendo mucho? Gracias Pedro, gracias Andrés, ¿no? ¿Cómo era? Ellos creo que se enaltecieron, ¿no? Cuando tenemos un corazón soberbio, a pesar que todo viene del Señor y nosotros solamente tenemos el papel de transmitir o compartir la gracia del Señor nada más, sin embargo, nos sentimos que nosotros mismos podemos hacer algo o podemos dar cosas por nosotros mismos, especialmente cuando otras personas nos alaban y agradecen. La soberbia sube más. Jesús lo conocía bien y separó sus discípulos de la multitud, ¿no? Este es el versículo 45 de la palabra principal de hoy. Otra vez, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que Jesús mismo despedía a la multitud. De verdad, una prueba muy difícil para los santos es la soberbia. Para recibir la gracia de Dios y para ser usado por Dios, tenemos que evitar la soberbia y ser más humildes. Proverbios 18:12. Leanlo por favor.
Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. También Santiago 4:6, leamos juntos, hermanos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús separó a sus discípulos de la multitud y les hizo entrar a una barca para ir a la otra ribera del lago. Y Él fue al monte a orar. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Pero mientras ellos cruzaban el lago, se oscureció y encontraron una tempestad. Ellos estaban sufriendo por oleaje. Pensemos. El Señor mismo les hizo entrar a la barca, ¿no? Los envió al lago. Luego ellos padecieron un gran peligro. Entonces, ¿acaso el Señor se equivocó? ¿No? ¿Qué no hizo? Porque ellos estaban cruzando el lago por el mandato de Jesús, ¿no? ¿Quién se equivocó? ¿Quién? Creo que Jesús, ¿no? Sino que este oleaje fue para enseñarles algo muy importante. Nosotros también, después de recibir la salvación, queremos vivir según la voluntad de Dios. Aún así, algunas veces encontramos muchos problemas como oleaje. Pero en medio de estas dificultades, tenemos que entender con qué propósito Dios nos da estas cosas. Versículo 48. El versículo 48 es muy importante. 48. Vamos a verlo atentamente, hermanos. 48. Leamos juntos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En este versículo 48 quiero enfatizar 3 puntos. Primero, Jesús vio. Y segundo, Jesús vino. Y tercero, quería adelantárseles. Quiere decir, iba a adelantarse sin hacer nada. 3 puntos. Puede recordar, ¿no? ¿Qué? Primero Jesús vio, segundo vino y quería adelantárseles. Primero Jesús vio a sus discípulos que estaban sufriendo. Ellos estaban en medio del mar en una barca. Jesús estaba ¿en dónde? ¿Ah? ¿En dónde? En un monte. No puede recordar. Los discípulos, ¿dónde estaban? En el mar. Jesús, ¿dónde? En un monte. Entonces, la distancia entre ellos, ¿era lejos o cerca? Lejos. En San Juan capítulo 6 está escrita la misma escena. Esa barca ya está en el mar 25 o 30 estadios, más de 5 kilómetros, ¿no? Además, ¿qué hora era? ¿Qué hora? La cuarta vigilia de la noche. Esto era
desde 3 de la mañana hasta 6. Entonces, aquí dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche eran las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Es el tiempo más oscuro. También el lago no estaba tranquilo, sino que estaban levantándose vientos y olas. En esa situación, Jesús vio a una barca pequeña. ¿Cómo pudo? ¿Cómo? Jesús tenía buena vista, ¿no? Quiere decir que Él estaba viéndoles continuamente desde cuando ellos partieron, ¿no? Jesús los vio. Por medio de esta figura, primero quiero consolar a mis hermanos, que a pesar que quieren vivir conforme a la voluntad del Señor, si tienen angustias como una tempestad, por favor, crean que nuestro Señor Jesús está mirándolos a ustedes. Los ojos de Dios están mirándonos. Busquemos Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121 desde el versículo 1 al fin. Por favor, consolándose a sí mismo, vamos a leer lentamente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, y ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí Israel se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, esta palabra es ¿para quién? Para con nosotros. Somos el pueblo de Jesús, pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿no? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a nosotros, ustedes. En un pueblo de África celebran la mayoría de edad para un muchacho cuando llega a los 15 años. Como 15 días. En esa noche, él tiene que quedarse solo en el monte. Es para probar su coraje como un varón verdadero. Su padre le lleva al monte y, dejándolo allá, el padre se va. Oscureciéndose, el hijo sufre mucho miedo. En la noche no hay luz. Hay bastante tinieblas y se oye el rugido de los animales. León o lobos podrán atacarlo. Con solo los sonidos pequeños, él estaría muy nervioso, ¿no? Y temeroso. Pasando este tiempo muy difícil, él se queja.
quizás seré comido por lobos. Mi padre me dejó. No le importa nada si yo muero o no. Con mucho miedo pasa esa noche. Y poco a poco se ven árboles. Afortunadamente, ese muchacho está vivo. Al final, él se encuentra con su padre que estaba cerca de él. En verdad, su padre no se fue ni lo dejó, sino que estaba vigilando a su hijo, estirando la cuerda del arco por toda la noche. Aunque el hijo duerma, el padre que guarda a su hijo no se adormecerá ni dormirá, ni apartará su mirada de su hijo. Ahora, con el mismo amor, Jesús estaba viendo a sus discípulos. También ahora, nuestro Señor Jesús nos está mirando a nosotros. El primer punto es, Jesús vio. Y segundo, otra vez, San Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Segundo es, vino a ellos andando sobre el mar. Vino. Vamos a pensar en punto que Jesús vino. Vamos a pensar, ¿por qué vino Él mismo? ¿Por qué? Quiero decir, parece que no era muy necesario, ¿sí o no? ¿No entiende? Porque Jesús vino, no es necesario. ¿Por qué? Jesús podía haber tranquilizado el mar antes de enviar a sus discípulos, ¿no? O en el monte, viéndoles, pudo mandar al mar que se tranquilizara, ¿no? Cállate el mar, de lejos, nada más, ¿sí o no? ¿Nos parece que habrían otras maneras más sencillas que ir, ¿no? ¿Entiendo mal? No obstante, Jesús mismo no manda, Él mismo bajó del monte y caminando sobre el mar vino a ellos. No sus ángeles, Él mismo. ¿Por qué? Por favor, hermanos, la palabra que Él vino significa que el Señor iba a acompañar a sus discípulos en su dificultad. Acompañar. Estar juntos. Busquemos Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como esa promesa, cuando sus discípulos estaban sufriendo, Jesús vino a ellos. Vino. Creador tuyo, ¿quién es ese tú? Por favor, pongamos nuestro propio nombre
en lugar de Jacob, Israel. Leando por favor otra vez. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jorge, o forma tuyo, o Kian, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Tú eres mío. Tú eres mío significa yo te guardaré para siempre, ¿no? Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esto es la promesa de Jehová, ¿no? Jesús es el Dios mismo. Él dio su promesa y cumplió. Cuando sus discípulos estaban en el mar, Jesús no solo mandar su palabra, sino que Él mismo vino para que estar junto con ellos. ¿Entiende? Como esa promesa, Jesús estaba junto con ellos también. Ahora, tú eres mío. Él está con nosotros. Aquí dice, cuando pases por el fuego, ¿saben? Una historia de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, cuando los 3 amigos de Daniel fueron echados al fuego, ¿no? El rey Nabucodonosor se sorprendió. ¿Por qué? De verdad, ¿hecho cuántos? 3 nada más, pero en medio del fuego, ¿cuántos? 4 hombres caminaban. ¡Wow! Hecho 3, pero ¿por qué están 4? Uno de ellos era el Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Mire, ¿cómo cumple Dios su promesa? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te preocupes. Yo estaré contigo, ¿no? En realidad, aquí, las aguas o el fuego representan, ¿qué? Problemas o angustias en nuestra vida, ¿no? Isaías 63, busquemos. Isaías 63, versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. En toda angustia de ellos, el Dios fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí Él, ¿quién es? Dios, ¿no? Es Dios. En toda angustia de ellos, de sus discípulos, de su pueblo, de sus hijos, Él mismo también fue angustiado. Esto es lo que Dios ha hecho por su pueblo, ¿no? No les ha dejado en sus angustias, sino que ha estado junto con ellos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Vamos a añadir unas palabras en esta parte. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Qué? Junto con ellos, ¿no? Estando con ellos, junto con ellos. Miren, hermano, librarnos a nosotros de las angustias es una gracia de Dios también. La mayor gracia es que nuestro Dios está con nosotros mientras sufrimos, ¿no? Esta es la mayor gracia, ¿no? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice, no tenemos que, no pueda, significa, en otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que siempre se compadece, ¿no? Contigo, ¿con quién? Con nosotros. Vamos a aprender español. Conocen bien la palabra padecer, ¿sí o no? ¿Qué es padecer? ¿Qué significa? ¿Ah? Sufrir. Muy bien. Creo que conocen bien. Padecer. Y entonces, ¿qué significa? Con. Aquí, ¿a dónde mira? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Cómo? Con significa junto, ¿no? Compadecer quiere decir él. Padece. ¿Con quién? Con nosotros. De nuestras debilidades. Compadecerse, ¿no? Nuestro Señor Jesús padece la situación difícil junto con nosotros. Él puede entender bien cuán difícil estamos pasando la angustia. Quiero presentarles un cuento muy famoso. Un cuento. Un hombre soñó, vio las pisadas de 2 personas en la orilla del mar. 2, ¿no? Esas pisadas son la vida que ha pasado. Las pisadas de 2 representan el tiempo que había pasado junto con el Señor. Él se acordó que, ¿verdad? En ese tiempo era muy feliz y tranquilo. Pero más tarde se vieron pisadas de solo una persona nada más. Eran 2. Pero ahora se ve las pisadas de solo una persona. Al verlas, él se entristeció porque ese tiempo era el momento más difícil de su vida y se quejó al Señor. Señor, mira, ¿dónde estabas tú en ese tiempo? ¿No? Estuviste conmigo solamente cuando yo estaba tranquilo nada más. Pero, ¿por qué en ese momento están solo, ¿no? Mis pisadas? En ese tiempo yo estaba muy difícil, muy triste, porque me dejaste solo cuando yo sufría tan difícilmente. El Señor le respondió, mi hijito, estas pisadas de una persona no son tuyas, sino mías. Porque cuando tú estabas muy triste y muy cansado, yo te llevé en mis espaldas. Por eso solo hay las pisadas de uno nada más. Jesús le dijo, pasamos juntos siempre, ni un momento te he dejado solo. Estaba contigo y estaré contigo siempre. No sé si ese cuento es real o no, pero el inalterable amor de Cristo para con nosotros es real, ¿no? Jesús primero vio a sus discípulos que sufrían en las aguas y segundo vino a ellos para
compadecer junto con ellos. Primero vio, segundo vino. Por favor, creamos en el Señor que siempre va con nosotros, con la misma gracia. Y tercer punto es, quería adelantárseles. Busquemos San Marcos 6, 48. San Marcos 6, 48. Hoy, especialmente hoy, ustedes no deben dormir porque estoy más cansado. Versículo 48. Leamos juntos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Quería adelantárseles. En otra interpretación, iba a pasarlos de largo. En la Biblia coreana e inglés son iguales. Quería adelantárseles. ¿Qué les parece? ¿No es extraño? ¿No? ¿Nada? ¿Está bien? Mire, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús a ellos caminando sobre el mar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué vino? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué quería adelantárseles? Porque iba a pasarlos sin hacer nada. Es extraño. En esta figura tenemos que entender qué quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Jesús quería que sus discípulos le rogaran. Señor, ayúdanos. Dios nos quiere ayudar, pero también quiere se lo pidamos sinceramente. Busquemos Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 4. Salmo 107, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová a su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios estaba mirando la angustia de su pueblo, la conocía bien y les quería dar lo bueno y tenía el poder para solucionar su angustia, ¿no? Sin embargo, lo importante está en el versículo 6. Cada día, cada momento encontramos aflicciones, angustia. Pero entonces, leamos juntos otra vez.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia y quiere decir, por ello los libró de sus aflicciones. Entonces, hermanos, hasta antes de que ellos clamaran a Dios, no los libró de sus aflicciones, ¿entienden? Esta es la misma razón por que Jesús vino a sus discípulos, pero iba a pasarlos de largo. De verdad, Él esperó que ellos clamaran. En otra versión, mire, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó. Jesús vino a ellos, caminan sobre el lago. Quería adelantárseles, iba a pasarlos del lago. Por favor, entendamos bien la razón por qué Jesús iba a pasarlos de largo, ¿no? Mire, Salmo 107, este versículo 6, se repiten 3 veces más, ¿no? ¿Por qué se repiten? Porque es importante. En versículo 13, ¿no? Mire en su Biblia, versículo 13, una vez más, en versículo 19, una vez más, en versículo 28, ¿no? La misma palabra se repite 4 veces. ¿Por qué? Tenemos que clamar a Dios. Clamar. El Señor está mirando nuestra situación. Quiere venir a nosotros deseando librarnos de las angustias. Pero si no le clamamos, su mano pasa sin actuar nada. Si queremos solucionar los problemas por nuestra propia cuenta, o si tratamos de confiar en hombres, aunque Dios tiene amor y poder para nosotros, no podemos obtener su ayuda. Nos pasará de largo. Busquemos Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13. Y 13, leamos juntos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Vamos a leerlo en versión nueva versión internacional. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Esta palabra es una gran promesa de Dios para con nosotros, de mucha gracia, ¿no? Pero si no le invocamos, si no le buscamos, no podemos encontrar a Dios. Dios está muy cerca de nosotros. Entonces, vamos a orar más. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 35 y 36.
Ezequiel 36, versículo 35 y 6, leamos juntos. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo verifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Yo Jehová he hablado esto y lo haré. Como se saben bien que Ezequiel capítulo 6 es la profecía de que la tierra de Israel que estaba asolada será restaurada en los últimos tiempos. Ahora, ¿no? Ya Dios dio que sea, ¿no? Ya Dios habló. Entonces, ¿se cumplirá? Pase lo que pase. Sí o sí. ¿No? Sí o sí. Pero el versículo muy importante es el 37. Leamos juntos. 2 veces. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Miren, yo Jehová he hablado y lo haré. Sin embargo, ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Solamente espera nada más. No, aún seré solicitado. Tienen que solicitar. Quiere decir, ¿no? Estaba la voluntad de Dios de recuperar la tierra de Israel. Entonces, porque se cumplirá de todos modos, no necesitan ellos hacer nada, ¿no? Solamente espera nada más. No, Jehová dijo, aún así, yo voy a cumplir mi promesa. Aún así, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Suplicar, ¿no? Solicitar, invocar, ¿no? Recordemos otra vez, hermanos. Mire, recordemos. Ahora, ¿entienden por qué Jesús vino a sus discípulos, pero quería adelantárseles? ¿Por qué? Él espera que le supliquemos, ¿no? Si no, de verdad pasa adelantarse, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, ¿quién recibe la salvación? ¿Todos? No. La salvación se da a los que anhelan recibirla. También, toda la gracia de Dios se da a los que la piden sinceramente, ¿no? Los que suplican obtienen la ayuda de Dios. Él da su poder abundantemente a sus hijos que desean vivir para el Señor. Miren, hermanos, en el versículo 37, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Leamos juntos. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Nuestro Señor quiere que sean multiplicados los salvos en nuestra iglesia, ¿sí o no? Amén. Para esto nos ayudará para que tengamos un buen templo. Amén también. Creemos que esto es ciertamente la voluntad de Dios y
para cumplirse, sí o sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se cumplirá. Esperamos nada más. No. ¿Qué debemos hacer? Solicitemos. Suplicamos. Solicitando, tenemos que hacer lo que hagamos. Oremos y trabajemos y sacrifiquémonos. Iba a pasarlos de largo. Tenemos que agarrarlo, ¿no? Señor, no te vas. Señor, no te vas. ¿No? Venga, ayúdanos. ¿No? La palabra principal de hoy es San Marcos, capítulo 6. La misma historia está escrita en Mateo, capítulo 14. Pero en el libro de Mateo se da la escena en que Pedro también camina sobre el mar. Busquemos San Mateo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Recordando San Marcos 6, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Igual? Sí, pero estamos viendo Mateo, ¿no? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. De verdad, la fe y el coraje de Pedro era muy grande. ¿Era fácil? ¿No? ¿Les parece? Muy temible, ¿no? Imaginen otra vez, miren. Era la noche muy oscura, ¿no? Con viento fuerte se levantó tempestad. No estaba tranquilo el mar. Pedro le pidió a Jesús que caminara encima de las aguas, y al oír la voz de Jesús que viniera, dio un paso en las aguas. Experimentó el milagro de caminar sobre el mar como Jesús. Por supuesto que esa historia aconteció realmente. No era un mito. De verdad, Pedro caminó sobre las aguas. También esto tiene un sentido espiritual para nosotros. Mire, caminar sobre el mar, ¿qué representa? Mar, ¿qué representa? ¿No? ¿Multitud? No. En varias partes de la Biblia, el mar simboliza al mundo. Mire. Daniel 7:3 dice: y
4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Del mar. El profeta Daniel vio una visión de los países grandes que se levantarían en el futuro. Y el versículo 17 es su interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 4 naciones que se levantarán en la tierra, en el mundo. El mar simboliza al mundo. Como el mar se mueve, este mundo es inestable, ¿no? También algunas veces parece que nos traga a nosotros. El mar, el mundo. Entonces, pensemos bien. Pedro caminó sobre el mar. ¿Con qué manera? Confiando en la palabra del Señor y mirando al Señor. ¿Entiende? Otra vez, les pregunto. Pedro caminó sobre las aguas. ¿De qué manera? Confiando en la palabra del Señor y mirando a Jesús. Puedo caminar sobre las aguas, sobre el mar. Esto quiere decir que nosotros también, como Pedro, confiando en el Señor, podemos pisar el mundo y vencerlo, ¿no? Caminando sobre las aguas. ¿Cómo se sentía Pedro? Claro que sentía muy asombrado y maravilloso, pero sucedió un problema. Sus pies, que estaban caminando sobre el mar, de repente se hundieron en las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Versículo 30 y 31. Veamos juntos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Pedro se hundió a las aguas? Al ver el fuerte viento, y tuvo miedo. Cuando él miraba solo a Jesús, pudo pisar y caminar sobre el mar, pero cuando su vista se enfocó en el viento fuerte, no en el Señor, comenzó a hundirse en el mar. Esta es muy similar a la figura de nuestra vida, ¿no? Algunas veces, cuando miramos solo al Señor, podemos hacer todo. Como la promesa de Filipenses 4:13. Leamos juntos, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, caminemos sobre el mar. Pero, ¿qué simboliza el fuerte viento? ¿Qué simboliza esto? Viviendo en este mundo, cada día encontramos ansiedad, problemas, preocupaciones. Ellos nos ponen inquietos y hacer desviar nuestra vida del Señor y ver las dificultades o a los hombres buscando las maneras del mundo. Llegamos a hundirnos más en el mundo, ¿no? Pero fue bueno que en ese momento Pedro tuvo una buena decisión correcta, que gritó a Jesús: Señor, sálvame. ¿De qué forma? Señor, sálvame.
si quieres, si no, ok. ¿No? Señor, sálvame con toda su fuerza. ¿No? Señor, sálvame. Pensemos, Pedro podía nadar o no. Por supuesto que sí, porque él fue un pescador que desde era pequeño creció en el mar. Por supuesto, sí, él podía nadar él mismo. Pues, mire, al comenzar a hundirse, creo que podía tratar de regresar a la barca nadando él mismo, apartándose de Jesús, ¿no? ¿No entiende? Caminando a Jesús, se hundió. Entonces, Señor, después, ¿no? Ahora no. Casi muerte, ¿no? Pero esto no sería una decisión correcta. ¿Por qué? Porque ese mar no estaba tranquilo, sino que se levantaba una gran tempestad, a pesar que Pedro podía nadar muy bien. Esa situación era muy peligrosa. Pedro suplicó a Jesús. El Señor le salvó de las aguas. Sálvame, Señor. Hermanos, ahora estamos pasando sobre el mar, como los discípulos de Jesús. Nuestra vida es así. El mar a veces es tranquilo y hermoso, pero de repente cambia, ¿no? Puede hundirnos con mucho peligro. Entonces, otra vez, estamos pasando sobre el mar y la manera de cruzar bien en este mundo como el mar, ¿qué es? No es la barca que los hombres hacen, ni su propia habilidad de nadar, sino que mirar al Señor y confiar en Él, ¿no? Amén. Vamos a ver otra vez Salmo 107. Salmo 107. Yo hablo mucho, ¿no? Porque el reloj está parado. No sé qué hora es. Salmo 107. En el versículo 4 se describe nuestra vida como el desierto, ¿no? El versículo 4. Y desde el versículo 23 se describe como el mar. Mire, el desierto y el mar igualmente son lugares difíciles para vivir y tienen peligros siempre, ¿no? Igual, nuestra vida. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Aquí dice, toda su ciencia es inútil. Estoy de acuerdo en esta parte. Toda su ciencia es inútil. Haciendo algunas obras, me han parecido que
saldrían bien con mi sabiduría, con mi plan, con mi manera. Pero, en verdad, varias veces, ni mi ciencia, ni mi manera fueron útiles en nada, ¿no? En nada. Los que necesitamos, obviamente, para nosotros es el apoyo y el poder del Señor, ¿no? Entonces claman a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones. Vamos a resumir la palabra de hoy en 5. Primero, Jesús hizo sus discípulos despidieran a la multitud, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Era para protegerlos de la soberbia. Después de ellos repartieron comida a la gente, ¿no? Y segundo punto. Y luego, mientras Jesús oraba en el monte en la noche, los discípulos, pasando el mar, encontraron una tempestad fuerte y sufrieron mucho. Y Jesús les estaba viendo. Jesús vio. Ahora, el Señor nos está mirando a nosotros. Y tercero, Jesús vino a ellos. Vino. Como esto, nuestro Dios Padre, cuando sufrimos, no nos deja, sino que está con nosotros. Viene, ¿no? Cuarto, sin embargo, Jesús iba a adelantarse a sus discípulos sin hacer nada. ¿Por qué? Era porque esperaba que suplicaran a Él. Del mismo modo, en nuestra vida, si no le suplicamos, sino que tratamos de vivir según nuestra propia manera, mucha ayuda del Señor para pasar de largo, de frente a nosotros, ¿no? Y último, un punto más. Como Pedro caminó sobre el mar mirando a Jesús, nosotros también vamos a vivir venciendo al mundo, confiando en el Señor. Amén. Por favor, recuerdan bien los 5 puntos de la palabra de hoy. Oremos juntos, hermanos. Te agradecemos, Señor, a tu santo amor para con nosotros. Tú estás mirándonos a nosotros para siempre también. Tú estás junto con nosotros para proteger y ayudarnos. Aún así, Señor, necesitamos suplicar a ti más sinceramente y con corazón humilde. Ahora, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, Señor. Danos tu poder y el corazón correcto para cumplir tu santa obra. Úsanos para evangelización a muchas personas en Perú, y también queremos levantar tu iglesia en varios lugares aquí. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Amén.